Que Dios los bendiga. Habla Pastor Edwin Recinos hoy en este nuevo podcast con mi hijo, Pastor Elías Recinos. Bendiciones todos, un saludo una vez más. Los saludamos y les decimos las gracias por estar una vez más sintonizados a este podcast. Espero que sea de bendición y hoy mi papá va a presentar el tema y enseguida vamos a entrar juntos. Sí, primero que nada, gracias por acompañarnos, gracias por esa recepción que han tenido para este podcast, este nuevo medio en donde nos reunimos para establecer fundamentos que tienen que ver con la sociedad, la cultura, el pensamiento de los hijos de Dios en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Y por eso es importante aludir al título o al nombre que le dimos a este podcast, que es Sola Escritura, usando el latín, scriptura. Pero la razón por qué le llamamos sola escritura es porque la opinión de cualquier persona, no importa quién sea el que opina, puede ser alguien que tenga muchos grados académicos o puede ser alguien que no los tenga, pero al fin y al cabo las opiniones de las personas son eso, opiniones. Entonces, lo más importante es qué tiene que decir la Escritura acerca de lo que tú crees son tus fundamentos, tus principios, tus valores, tu conducta. Así es que, habiendo hablado ya en el podcast antepasado, hace dos podcasts grabamos uno que fue las 5 grandes verdades. Sí. Y la primera de ellas es sola escritura. ¿Por qué fue importante traer un enunciado tan fuerte en el tiempo de la Reforma? De decir, de aquí en adelante, los que seguimos a Cristo, los que queremos estar con Dios, no le vamos a dar valor a la opinión de nadie, sean concilios, sean ministerios, no importa quién sea, le vamos a dar prioridad a la sola Escritura. Y de ahí continúa con solo Cristo, sola gracia, sola fe. Solo a Dios la gloria. Y solo a Dios la gloria. Y el episodio pasado, entonces, nos expandimos en sola Escritura para hablar de por qué la Escritura es tan importante y también por qué es tan peligroso para los que no se fundamentan en la Escritura, para enseñar, para predicar, para toda una nación, para un país, cuando la Escritura se queda fuera. Entonces, hoy le estamos llamando a este podcast, vamos a enfocarnos en las Escrituras, en la sociedad, en la educación, la cultura y la sociedad. Pues son 3 cosas que a ver si nos alcanza el tiempo para hablar eso. Porque lo primero que hicieron los enemigos de la verdad es sacar las Escrituras de las escuelas y de los colegios y las universidades. Y luego, al lograr sacarlo de la educación, también de la cultura y de la sociedad, y es lo que estamos viendo ahora. Todo lo que tú estás viendo, que te aterra, porque tenés hijos pequeños para criar, todo eso es resultado de haber sacado las Escrituras del contexto de educación, la cultura y la sociedad. Así es que de eso vamos a hablar hoy. Amén, amén. Amén. Entonces, para comenzar, quiero contarles que esta semana hubo una confrontación muy fuerte en el Congreso, porque el Congreso, por cierto, no sé si me corriges acá, si también fue asunto del Senado, pero llamaron a los 3 presidentes de las 3 más importantes universidades que tienen gran reputación y los llamaron para cuestionarlos por los ataques antisemitas que permitieron dentro de sus campus y de lo que estaba pasando ahí y trajeron a 3 mujeres. Es increíble cómo la mujer ha llegado a ser muy valorada, eso es bueno, dentro de nuestra sociedad. Pero me llamó la atención que de la Universidad de Pensilvania, que la MIT y también la Universidad de Harvard, son mujeres. Y las cuestionaron. No sé si tú lo viste. Sí. Y oíste sus respuestas. Sí, horrible. Y fue un escándalo. Porque estas personas están permitiendo, en nombre de la libertad de expresión, ataques antisemitas, ataques en contra de la verdad.
Y es mentira que ellas defiendan la libre expresión, porque solamente cuando es liberal, anticristiano, entonces sí lo defienden. Pero si es a favor de la verdad cristiana o de los valores judeocristianos, entonces no lo quieren, ¿verdad? Ya. Entonces Agendas, o sea, agendas bien claras están presentes en todas las universidades. El sistema público educativo se ve claramente que hay una agenda que está siendo propagated, propagada, I don't know how to say that sí, word. propagada. Propagada, y con un fin que realmente hasta que sigamos viendo el desarrollo, pero mi opinión es que tiene que ver todo con una ideología antioccidental, una ideología izquierdista extrema que viene a agarrarse de los sentimientos de las personas, appeasing o tratando de alcanzarlos a través de justicia, pero realmente están empujando valores anticristianos, anti-Dios, y es un peligro. Y yo creo que esto, lo que está pasando en Israel, llevó a la luz lo que estaba ya sucediendo en las universidades. Sí. Porque eso es algo que ya tenemos décadas viendo poco a poco, la degradación de lo que están enseñando y de las ideologías que se están empujando en las universidades. Ahora lo que pasa en Israel trae como que un enfoque ahora y divide aún mismo los liberales o estos movimientos en las universidades, porque muchos que se identificaban con estas ideologías eran de sangre judía, pero eran judíos seculares, se les podría decir. Sí. Y ahora a luz de lo que ha salido en Israel, muchos de ellos se han vuelto a apoyar a Israel, pero se han encontrado también con y eso es lo único que está trayendo a la luz el antisemitismo, que ahora el que era liberal judío ya no se puede alinear con este mismo grupo de siempre, porque se están dando cuenta que este grupo es antisemítico. At the end of the day, it's anti-Semitic. Antisemítico y anti-judeo-cristiano, anti-israel. Entonces, lo mismo va a pasar, Elías. Ahorita muchos judíos, seculares o no seculares, despertaron a darse cuenta que los engañaron, que entraron en una corriente que va en contra de la Biblia, porque la Biblia contiene el Antiguo Testamento, que es el libro sagrado de los judíos. Ellos siguen teniendo el Antiguo Testamento hasta Malaquías como sagrado, sí, palabra de Dios, ¿verdad? Aunque no reciben el Nuevo Testamento. Para nosotros es el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el ataque a la Biblia, la verdad del Dios de la Biblia, está en las universidades. Pero para poder atacar al Dios de la Biblia, tienen que sacar la Biblia. Sí. Entonces, pero muchos cristianos que han estado aliándose con ese liberalismo secular, se van a encontrar con el mismo problema, porque van a darse cuenta que estaban bailando con el diablo, que se metieron a la cama con el chamuco, contra lo que era contra Dios, porque es un ataque contra todo lo que Dios ha establecido en la Biblia, en la sola Escritura. El orden correcto de la creación, atacado a través de la evolución. El orden correcto de la familia, atacado a través de destruir el concepto de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. La familia nuclear. Con el fin de procrear y de hacer perenne los valores de esa familia. Un hombre y una mujer que procrean hijos y luego los educan y los instruyen cultural y socialmente con los mismos valores, y eso se propaga. Pero ¿qué pasa cuando se destruye el núcleo de la familia? Y las mujeres, es normal entonces tener hijos sin estar casada, sin saber siquiera quiénes son los papás. Y cuidado, hablas en contra de eso. No me discrimine solo porque soy madre soltera, by choice, porque no quise estar casada. Hombres homosexuales criando niños, y es legal, y Dios guarde que lo vayas a criticar. Hemos llegado al punto en que si un hombre, aunque tenga 40 años, barbudo, peludo, panzón, pero si él decide que ahora se quiere llamar Jenny, porque él es mujer,
Y no quiere que le digas él, sino ella. Si no lo haces, el problema lo tienes tú, porque eres un bigot, eres una persona con fobias y con traumas, y el problema eres tú en esta sociedad. El que va a recibir es odio, el que recibe odio vas a ser tú porque tú eres hateful. Mi punto es, para poder llegar a ese punto, había que sacar las escrituras de las universidades, del gobierno, de la cultura y de la sociedad. Entonces yo quiero leer un pasaje bíblico que está en el Salmo 119 y verso 105, en donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un clásico. Se me olvidaba decir a los que nos están viendo a través de este canal o nos están oyendo a través del podcast que hoy estamos grabándolo con una audiencia en vivo. Les voy a pedir que saluden. Y es una alegría tenerlos y ver sus rostros. Entonces, pero este pasaje es uno de los clásicos. ¿Con qué limpiará, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Y yo recuerdo cuando siendo recién convertido, este fue uno de los primeros pasajes que mi pastor y nuestros maestros nos decían: tienes que leer la Biblia porque la Biblia es lámpara para tu camino. Y se nos quedaba, Elías, nos lo decían de tal manera que nosotros entendíamos que andar llevando la palabra de Dios es como andar llevando una lámpara. Segundo pasaje que quiero leer al respecto, porque eso no afecta solo a un individuo, sino a toda una sociedad, es el Salmo 119, versos del 9 al 12, en donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él contesta: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Los que creemos en el Dios de la Biblia, los que creemos en las Sagradas Escrituras, sabemos que la Escritura es palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que es infalible, que es autoritativa, que es como una roca en donde puedes afincar tu vida entera, que la Biblia es vital para poder tener una relación correcta con el Dios creador, para ser salvo, para tener un hogar correcto, para vivir una vida correcta, para todo. Pero si nos quitan la Biblia, si nos quitan la Escritura, ¿qué queda? Filosofías de hombre, opiniones de hombre o de religiones falsas. Y ninguna moralidad objetiva, tampoco, no existe. ¿Cómo va eso? Explícanos un poco de eso. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es real. Para nosotros los creyentes creemos que es inspirada por el Espíritu Santo y nos informa nuestros morales, los morales de Dios, el carácter de Dios, sus atributos, que Dios honra, que Dios lo ve como algo de deshonra, qué es lo que Dios ve como algo puro, algo que Dios ve algo impuro. Y así nos damos cuenta cuando Dios le da las leyes a su pueblo y después esas leyes, Dios juzga a su pueblo sobre esas leyes, nos damos cuenta pues el carácter de Dios y la moralidad de Él. O sea, Dios nos informa lo que es bueno y lo que es malo. Que el estándar de lo bueno no puede nacer dentro del hombre. O sea, el hombre no se puede inventar y decidir esto es bueno. No tenemos la autoridad para hacerlo. Solo Dios puede decidir qué es lo que es bueno. Él ya lo ha definido y Él es el que nos informa a nosotros en lo que es Él, en lo que es esa moralidad. Entonces, la palabra de Dios dice that eternity is written on our hearts. Nos da a entender que la palabra de Dios ya está escrita en nuestros corazones en el sentido de que la conciencia de cada uno de nosotros, aun cuando no conocíamos la palabra, la conciencia dentro de nosotros ya to a certain degree, a cierto nivel, ya nos informa nuestra misma conciencia entre bien y el mal. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, podemos definirlo bien y entender, ok, esto es la palabra, y esto es bueno, esto es malo. Pero sin la palabra de Dios,
no podemos ni argumentar, y ahí es donde cae corto las ideologías seculares, que al final, como tú habías dicho, son nada más que opiniones y no hay nada objetivo, es todo subjetivo, la opinión de alguien más que diga que esto es bueno y esto es malo. Por eso es que alguien que no tiene a Dios o alguien que no se informa por la palabra de Dios puede llegar a decir que alguien se transicione de hombre a mujer es bueno, porque ellos han llegado a la conclusión que es bueno, pero ¿qué informa esa conclusión? ¿De dónde sacan ellos sus moralidades o los estándares de lo que es bueno y mal? Viene del hombre, y entonces si vamos por los estándares de la humanidad, cualquier persona puede inventarse sus propias moralidades, pero cuando estamos con la palabra de Dios como el ancla, de ahí mismo es el único lugar donde nosotros podemos sacar moralidades verdaderas, que no vienen de nosotros, sino que trascienden la humanidad y vienen directamente de nuestro Dios, que ha sido dado a nosotros for what? For human flourishing, para que el hombre pueda prosperar y para que el hombre pueda vivir conforme al diseño de Dios que Él nos ha entregado a nosotros. Entonces, las Escrituras son la única manera de tener una verdad absoluta, correcta, porque si no tenemos las Escrituras, ¿qué es la verdad entonces? Aquel dice una cosa y aquel dice otra, ¿verdad? Y has oído tú el término cuando la gente dice, bueno, esta es mi verdad. Relativismo, yeah. Eso se llama relativismo. Eso es, ok, esa es tu verdad, pues yo tengo también mi verdad. Y andan 80 gentes con 80 sus verdades, y el problema es... Y en conflicto, las verdades. Conflicto. Entonces ninguna realmente es verdad. Sí, porque el problema entonces es, ok, fíjate por ejemplo, el hombre tiene 20 años y practicaba natación, pero cuando practicaba natación, aunque era bueno, nunca ganó un campeonato porque no era tan bueno. Pero hace 2 años decidió que era mujer, ¿verdad? Digamos, le vamos a llamar, que ahora dice que ella se llama Susi. Más peludo que vos y que yo. Tiene brazos del tamaño de tus piernas. Pero ahora dice él que es Susi. Ahora Susi, como es mujer y todo el mundo dice, pues si ella dice que es mujer, ¿quién soy yo? Esa es su verdad y yo debo aceptarla. Y entonces se llamaba Pancho, pero ahora se llama Susi. Ahora entró a competir y la universidad le permitió que compita natación contra mujeres jovencitas que nacieron mujeres. Ahora es la campeona, pues. Claro. Ahora vienen las feministas y no hayan qué hacer, porque las feministas pelearon también por su verdad. Pero ahora la verdad de las feministas tiene conflicto con la verdad de las transexuales. Porque ahora los hombres biológicos están ganándose y rompiendo todos los récords. Yo miré un video de lucha greco-romana entre un hombre y entre una mujer transexual, o sea, un hombre que dice que es mujer, y que lo dejaron competir. Y le están levantando, tú tienes que ver esa foto, le están levantando la mano porque ganó. And the winner is, y ahí está, y todavía haciendo como que, Y la otra pobre, la que no ganó, le enfocan la cara, le pegaron una somatada, porque se agarró con un hombre. El que le metió la llave del chino era hombre. El que la levantó en vilo y la somató contra el suelo es hombre. Pero eso es lo que están haciendo. Ahora hay todo un grupo en deportes que quieren corregir legislación para que al que nació hombre no lo dejen competir entre las mujeres en lucha, en carreras, en natación, en levantar pesas. Alguien dijo, toda mi vida, dijo esta joven, toda mi vida quise practicar este deporte y me esforcé para ser de las mejores, pero ahora resulta que yo no voy a poder ganar ese campeonato, porque ahora las Susis, que son hombres, pero que se creen
mujeres, y que la sociedad les está diciendo eso, están compitiendo y es imposible. Entonces, en esta sociedad sin escrituras, en esta sociedad que abandonó la verdad de Dios, eso apenas es el comienzo. Eso apenas es el comienzo. Entonces, el tema de hoy es las escrituras, la educación, la cultura y la sociedad. Tú todavía no habías nacido cuando en Estados Unidos decidieron sacar la Biblia de las escuelas. Pero sacar la Biblia o sacar las escrituras de las escuelas no era solamente un libro, sino la verdad, porque decir que van a sacar la Biblia de las escuelas es también, no queremos que nadie esté hablando de Cristo y nadie esté hablando de la Biblia dentro de la escuela. Entonces, cuando tú fuiste a la escuela elemental, no habían Biblias. No se hablaba de Biblia, no había oración en tu escuela. Cuando fuiste a junior high, tampoco. Y colleges, no se diga. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué vimos en esta sociedad? ¿Qué vimos cuando tú estabas en junior high? Alguien nos dijo que ahí habían pandillas, que ahí las niñas o las jovencitas y los jovencitos se metían al baño a hacer quién sabe qué cosas con el novio o novia. Nos dijeron, están fumando drogas en los baños. Los jovencitos homosexuales andan de la mano por los corredores. No respetan a las maestras. Las maestras tratan de evitar a los más problemáticos. Y cuando a mí me dijeron eso, yo me escandalicé y quise saber si eso era cierto. No sé si tú recuerdas cuando los llamé a ustedes, a ti, a Sef y a otros, para preguntarles, y me dijiste que sí, eso era, y que desde siempre, porque yo te pregunté, pero ¿por qué no me habías dicho? Y me dijeron, porque así ha sido siempre. O sea, según tú, eso era lo normal. Y yo les pregunté entonces, ¿qué hacen ustedes? Y me dijeron, pues nos vamos por allá por las canchas de básquetbol, nos apartamos nosotros, y ese día yo sentí mucho más respeto por ustedes. Pero ¿qué pasa cuando de una manera intencional se saca de la escuela las escrituras? Si los hijos de los cristianos no hablan Biblia en sus casas, si los hijos de los cristianos no estudian la escritura ni en casa ni en la escuela, y cuando sentimos ya es tiempo de terminar high school, ¿qué es lo que estamos cultivando? ¿Qué es lo que vamos a tener? Una sociedad sin Dios. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque no sé si te acuerdas de eso. Sí, para mí mi experiencia fue, yo lo sentí normal, Yo creo que ahorita lo que estamos viendo es mucho peor de lo que yo vi en las escuelas. Yo sí tuve la oportunidad de ir aquí al colegio. I went to high school here, junior high school here. Para mí nunca, pues la verdad es que nunca me enfoqué tanto en todo eso. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 16. I was a sophomore in high school. Entonces solo realmente pasé mis junior high years y mi freshman year de high school más abierto a lo que estaba pasando alrededor mío. Y claro, cuando uno va creciendo y sus amigos participan de cosas, me metían travesuras. Me acuerdo que, I'm sure you remember, de veces que llamaron de la escuela, stuff like that. Y mi papá Cada 8 días me llamaban. mi papá me sonaba y después me instruía. Para mí eso fue lo normal, like that's just life. Pero ahora como papá yo tengo una perspectiva diferente, porque creo que no estaba prestando mucha atención a eso. Y después cuando le entregué mi vida a Cristo, mi enfoque se volvió otras cosas y realmente dejé de prestar atención a todo eso. Pero sí es interesante y es lamentable lo que estamos viendo en nuestras escuelas. Yo creo que estando en un estado como California, más que nunca debemos estar bien atentos a lo que está pasando, a dónde estamos enviando a nuestros niños. Como nosotros
sabemos ahora y entendemos que los niños son como un canvas, son como clay, que todavía están como barro, que todavía están por ser formados. La formación de ellos en su mente, en sus corazones, tiene mucho que ver con el ambiente en el cual se les expone y también la instrucción clave y esencial del papá. Y siempre y cuando existe, aunque Dios bendiga a las mamás solteras y a toda aquella que le ha tocado luchar a solas y ser el líder espiritual de la casa, pero lo que sí nos damos cuenta es cuando vemos estadísticas que cuando hay un padre en la casa que sí muchas veces exponentially is the word I was looking for. Exponencial. Exponencialmente ves la diferencia en los logros, en how far they go in education, en qué tan lejos van en la educación, en how focused they are themselves on creating a future, staying out of trouble, staying afuera de las drogas, fuera de las prisiones y todo eso. Es esencial, pero no solamente cuando somos cristianos, también entra el papá en el papel de clamar la identidad de su hijo basado en lo que Dios mismo ha proclamado. Pero sí se me hace interesante cuando yo voy a compartir algo, since you mentioned some things here that I think are interesting, y me acordó de algo que yo compartí hace 1 año y medio en Truth Be Told Conference. Estábamos hablando de las escuelas, hablando de lo que está pasando ahorita en el mundo. Yo creo que ahorita no hay nadie en la iglesia que no se ha dado cuenta de lo que está pasando en la cultura, en los Estados Unidos, en la presión de afuera, en que nosotros nos acoplemos a las ideologías extranjeras que no tienen nada que ver con Dios y están afectando en las escuelas. Como no te pueden afectar a ti, tú ya eres una persona formada, que tienes tus pensamientos. Ellos vienen contra tus hijos y ellos vienen contra las mentes de tus hijos y vienen con diferentes agendas y diferentes estrategias. Una de las agendas más grandes es la agenda de la hipersexualización de la juventud, la hipersexualización de la cultura, definiendo lo que es una sexualidad sana. El mundo quiere ahora definir esas cosas. Y para mí es interesante esto. Les voy a leer a ustedes unas estadísticas que, honestly, the first time I saw this, fue unas estadísticas que compartió Bill Maher. ¿Familiar with Bill Maher? Sí, sí. Bill Maher es un comedian que también tiene su programa en HBO, Real Time with Bill Maher. Yo estoy casi siempre en desacuerdo con Bill Maher. Sí. Lo que él expresa, él está en otro completamente forma de pensar, no es cristiano, no, years ago es ateo. Es ateo y hace años hasta hizo un documental mismo, él contra la religión, específicamente el cristianismo. Pero él compartió esto porque aún los seculares liberales que vienen de una generación más antigua están viendo la absurdidad, I don't know if that's a word. Están viendo lo absurdo. Because if not, I made it up, the absurdity of culture and how far culture is going. Entonces aquí están, voy a leer diferentes generaciones y cómo se identifican ellos en la comunidad LGBTQ. Tomemos solo este tema. Ahora nuestro trabajo con la comunidad LGBTQ, que algunos me criticarían solo en usar ese término comunidad LGBTQ, because we all know it's not even a real community, es una agenda y personas que son víctimas a esta agenda. Sí. Pero esta agenda solo es una de las ideologías grandes que están ahorita afectando la cultura. Y aquí, he shared these statistics that I thought were interesting. Hay diferentes generaciones y aún en este templo ahorita, los que nos escuchan, se pueden identificar en diferentes generaciones. Está el Silent Generation, están los Baby Boomers, that would be, I believe you might be a part of that. Baby boomer, Baby Boomer, to that. la generación Baby Boomer. Después está la generación X, Sí. generación Millennials, aquí estoy yo, Millennials, generación Z, Gen Z, y después las que sigue, que serían ya mis hijos, Gen Alpha, que todavía no hemos llegado ahí. Pero Silent Generation hicieron una encuesta y buscaron cuánta gente de la generación, the Silent Generation, cuántos de ellos se identifican como parte de la comunidad LGBTQ, 0.8. Okay, empecemos con ese número, 0.8. 0.08. No, 0.8. Ok. O sea, ya casi 1%. Ni siquiera 1. Ni siquiera 1% de los Ajá. de esa generación se identifican como de ese grupo. Por decirlo así, disculpa, menos de 1%. Menos de 1%. Ok. Y ahora de esa generación a los baby boomers, which is you, y todos los que son de la generación de mi papá,
Ya de ahí sube a un 2.6%. O sea que de cada 100, digamos 3, de cada 100 personas, 3 se identifican Sí, con eso. digamos 3, ok, Ah, digamos tres. 3 se identifican de esa comunidad. Generación X, que es la generación que sigue, digamos, los solorios de la iglesia. My brother, I don't know if Sí, he's por here. ahí. Your dad. Ellos son, generación X, saltan del 2.6% al 4.2%. Wow. Entonces, y ahora son 4.2%, Los que son homosexuales o viceversa. o fluidos o lo que sea, Ok. ¿verdad? Pero aquí dice millennials, Ya que lo ahora que ya son son la yo, generación salta Z. del 4.2 a 10.5. Santo. O sea, ahora un 10 de cada 100 personas, casi 11, se identifican de esta comunidad. Ahora, de los millennials a la generación Z, Santo. salta del 10.5 a un 20.8. Un 20.8. Y aquí es donde después Bill Maher hace un chiste. Y dice, o sea, si seguimos los trends y las estadísticas de esto, él dice Dentro de 100 que para años. el año 2060, todos nosotros, dice él, vamos a ser LGBTQ. Pero ¿qué nos informa esto? Nos informa que es una ideología. Nos informa que ¿por qué crece este número? Porque, I don't know how to say this word in Spanish, but malleable. Children are malleable. Maleable, moldeable. Ya, los jóvenes, los niños son moldeables. Sexualidad Moldeable. es moldeable. Por eso Dios nos guarda, nos urge a que nos cuidemos Sí. en nuestra sexualidad. Por eso Dios diseñó que la sexualidad sea algo explorado solamente entre el pacto de un hombre y una mujer, en el pacto del matrimonio. Porque era solo en esos, en those parameters, Sí. en esos parámetros, Sí. es donde Dios bendice actividad sexual. Todo lo demás es, en los ojos de Dios, una distorsión y una perversión de lo puro y bello que Él creó para a very specific setting. Sí, you know? ajá. Y entonces, para mí, cuando yo veo lo que está pasando en las escuelas y por qué es que cada generación está saltando más y más, es porque hay una agenda que viene, que al final, hablando, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sí. Es una agenda satánica, es una Sí. agenda del enemigo Sí. que viene a afectar las mentes y la identidad de todo aquel que no esté bien parado en la fe, Claro. que no entienda lo que Dios, Está haciendo. lo que Dios nos ha llamado a hacer, cómo vivir, quiénes somos, de dónde viene nuestra identidad. Y cuando entendemos nuestra identidad, logramos entender nuestro diseño y el diseñador detrás del diseño. Y así que es importante entender esa conexión. Se saca la Biblia de las escuelas, después se saca a Dios de las escuelas, se saca a Dios de la cultura, se saca a Dios de todo. Empiezan a ocurrir tragedias, empiezan a ocurrir cosas horribles en la cultura y después nos quejamos de por qué Dios nos está abandonando, por qué Dios está soltando a este país, por qué Dios no. Nosotros hemos decidido movernos del lado de Dios. Y yo no tenía pensado compartir esto, pero yo estaba leyendo y lo compartí en una célula que me tocó ir a predicar, pero en el libro de Josué, hay un momento donde él le toca cruzar el Jordán con el pueblo de Israel para ir a poseer la tierra prometida. Ahora, cuando logran cruzar con el arca del pacto, logran cruzar con el ejército y se quedan ahí, ahora del otro lado del Jordán, cuando de repente se despierta Joshua y se encuentra con el ángel de Jehová, Sí. que tiene una espada, Sí. he has his sword out, y dice Joshua, ¿eres de los nuestros Sí. o eres de nuestros enemigos? Y el ángel de Jehová le responde y le dice, neither. He says neither. Ninguno. Ninguno. And this is a very interesting part because lo que da a entender es el ángel de Jehová es que Dios no está de tu lado ni necesariamente no está ni del lado nuestro ni del enemigo. El Señor está de su lado. Sí. Dios está del lado de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos del lado de Dios? Sí. ¿Me alineo yo de los valores de Dios, de quién Dios es, o me alineo yo con el enemigo? En vez de preguntarle a Dios, ¿estás conmigo o no? Preguntémonos nosotros, ¿estoy yo con Dios Wow. o no? Wow, eso es cierto. Pero entonces volvemos al tema de este podcast. La escritura, la educación, la cultura, la sociedad. Hace muchos años, una mujer atea en los Estados Unidos
habló en una conferencia, y ustedes pueden hacer Google a esta, yo creo que tú debes haber oído, es muy famosa ella, pero esta mujer dijo que la manera de ganar y de voltear esta sociedad cristiana norteamericana era a través de las escuelas. You're talking about Rebecca Friedrichs? There you go. No estoy seguro, yo prometo investigarlo y seguirlo, reafirmarlo en nuestro próximo podcast para dar ese dato, porque se me vino ahorita y no lo tenía en mis notas, pero esta mujer dijo que la manera de darle vuelta a esta sociedad cristiana norteamericana era a través de las escuelas, y dijo, en 40 años podemos transformar esta nación si nosotros controlamos las escuelas. Entonces, de la manera en que está hoy la educación en las escuelas, nosotros como cristianos hemos oído personas que son expertas en ello, como una de nuestras conferencistas hace 2 años en Truth Be Told. Y ella, al llegar al clímax de su presentación, dijo, "Get your kids out of those schools." Sí, es Rebecca, yeah. Rebecca Friedrichs. Yeah. Okay. Ella es una activista a favor del cristianismo dentro de las escuelas. La persona que yo menciono es un ser oscuro, tenebroso, que fue la que dijo que para darle vuelta a esta nación hacia el mal, Hacia el mal, ok. había que tomar las escuelas. Y es lo que hicieron. Sí. Y lo que hicieron, Sí. o sea, es un plan. Entonces, el currículum de educación de las escuelas en este momento tiene que ver ya no con álgebra, ya no con aritmética, no con contabilidad y todo lo que se necesita para tener una educación académica que te abra el futuro. Ahora están más ocupados en enseñarle a tus hijos diversidad en asuntos sexuales, derechos de transexuales cuando los niños apenas tienen 10 años, y es un activismo sociocultural en contra de los valores cristianos. Pero yo quiero regresar a un punto, porque cuando yo te preguntaba de lo que tú viste en la escuela, quisiera que tú nos dieras tu punto de vista siendo hijo de un pastor, siendo hijo de alguien que me veías predicar 2, 3 veces a la semana, alguien que en casa hablaba contigo. Ahora, imagínate si no hubieras tenido eso, porque esa es la situación en donde están otros niños cuyos padres no se ocupan de la palabra de Dios o de Dios mismo, o hijos de cristianos. Pastor Elías, hay cristianos que no están haciendo nada por sus hijos en casa y se los entregan al diablo, que es como yo llamo ese mover para que los eduque. ¿Qué hubiera pasado contigo si teniendo un papá que era pastor, hacías tus travesuras? ¿Amén? ¿Qué me hubiera pasado? Is that what you're asking? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, tú me dijiste que un día, ¿le puedo decir algo que No hiciste? sé qué vas a decir. What are you going to say? Go ahead. Que una vez siendo adolescente te hicieron un dare, a lo que no te atreves a besar a esa gringuita que viene ahí. Y yo te dije, ¿te atreviste? Y dijiste, sí. Y el domingo aquí estabas alabando a Dios. You know? Fue antes de tu conversión. So what's the question? Yeah. La pregunta es, imagínate si no hubieras tenido un papá Claro. que te hablaba de Dios. O sea, teniendo a un papá así. Ese es el punto. Yeah. O sea, teniéndome a mí. That's why, yo creo que por eso hay que estar tan diligentes en cómo, y intencionales en cómo creamos a nuestros hijos. Porque yo creo que eso sí me da temor a veces cuando pienso en eso. Temor que después Yo Dios, entiendo, sí. que después Dios me afirma otra vez que no tengo que vivir por temor, pero por fe. Pero sí llega un momento donde es this sense of responsibility, un sentir de responsabilidad, porque aunque yo te tenía a ti que eras un papá que comunicaba mucho, un papá que estuvo presente, un papá que disciplinaba, no me daba permisos, y sin embargo la rebelión en el hombre Sí. aún siempre encuentra una manera, ¿verdad? Y entonces siempre encontraba formas de aún
rebelarme contra ti. Y esto es lo que es muy, and I think this is interesting, this thought, se me viene a la mente la idea de que por eso es importante que entendamos la condición del humano y que entendamos que nosotros no somos malas personas que se convierten en buenas al recibir a Jesús. Somos personas que estábamos muertos y que llegamos a vivir en Jesús. Es bien importante Una esa gran diferencia. diferencia, porque cuando queremos simplemente arreglar las cosas por arreglar comportamientos, solo estamos tratando una parte de lo que el hombre todavía está lidiando, porque el comportamiento quizás puede venir a dirigirse contra la carne, pero todavía existe el diablo y todavía existe el mundo. Sí, Cuando nos guardamos del mundo solamente, no voy a ver esto, no voy a ver, todavía tienes la carne y el todavía al diablo. Y entonces al final tienes que entender que es Jesús el que te saca no de ser malo o bueno, sino que de la muerte a la vida. Y entonces siendo una persona que no tenía a Jesús, aunque te tenía a ti, it was like behavior modification, you know? Right. Era simplemente tratar de vivir como me han dicho, pero en mi corazón estaba muerto, o sea, dentro de mí todavía no había yo entendido lo que había hecho Jesús por mí, la condición en la que estaba. Entonces, claro, yo creo que todo papá el que está aquí en este lugar, todo papá el que nos escucha, debería tomar esto como un recordatorio del trabajo y la tarea que tenemos, porque en Deuteronomio vemos que la instrucción es hacia los padres a que instruyan a sus hijos y no del líder o el sacerdote. El padre, cada papá tiene la responsabilidad de que sus hijos hereden la misma fe que ellos tienen. Y entonces, si yo no te tuviera a ti, claro que el pecado estuviera ahí ahora sin límites. O sea, el pecado, ahora tendría yo el permiso de explorar, de dejarme guiar por diferentes formas de pensar, porque habían veces donde sí hice lo que no debería haber hecho, pero habían veces donde no hice eso por miedo, por temor, por reglas, por falta de permiso. No me dabas permiso de ir a este lugar, no me dabas permiso de irme a quedar a la casa de nadie. O sea, eso todavía es como que de las reglas que yo he heredado para con los míos, no porque no confío en mis hijos, por decirlo así, sino porque yo no confío en todo lo demás, o sea, el enemigo. Entonces, mi trabajo es instruir y seguir impartiendo quién es Dios. Pero before we end, because I know we're getting to the end, hay unas preguntas y la verdad es que sí hay unas buenas. Wow. Entonces te quería tirar por lo menos una o dos antes Sí. de que nos vayamos. Claro que y sí. después cortamos. Qué emocionante, qué bueno que hay preguntas. Porque sí son heavy las preguntas. Okay. Y les voy a decir que primero, yo voy a dar a short little input and then you answer because I think you've dealt with this more. Pero ¿qué hacer como padres? Aquí está una pregunta. ¿Qué hacer como padres si uno de nuestros hijos tiene tendencias homosexuales? Mi opinión en este tema es primero entender que Dios nos ha llamado a amar, que Dios nos ha llamado a dar identidad, que nosotros como padres Dios nos permite aún darnos cuenta de cosas porque estamos a tiempo de todavía dar la dirección que se necesita, el amor que se necesita y rectificar cosas en nuestras vidas que quizás son las que han abierto puertas a que estas cosas pasen en nuestros propios hogares. But I'm going to let you really answer that question. ¿Qué hacer si nuestro hijo tiene tendencias homosexuales? Lo voy a poner así, si fuera un hijo o fuera una hija, pero que tiene tendencias de estas. Número uno, nuestro amor como padres nunca debe ser algo que se ponga en duda. Tienes que seguir amando a tus hijos y que ellos sepas que los amas, porque tú puedes hacer la diferencia entre amar a la persona y no amar un estilo de vida. O sea, tú puedes desaprobar un estilo de vida por razones obvias, escriturales, y al mismo tiempo amar a tu hijo, amar a tu hija. Pero esto abre una ventana a hacer muchas preguntas, porque está demostrado, Elías, y el tiempo de hoy no es suficiente, pero está demostrado que esos problemas en su mayoría son acondicionamientos sociales. ¿Qué es lo que has dejado que entre a tu casa a través de esa ventana que es la televisión, el cine, la música, amistades? ¿Qué opiniones tienen tus parientes, tus amigos? ¿Qué
versiones hay en la boca de gente que escucha tus hijos? ¿A qué horas no te das cuenta? ¿En qué momento ese pensamiento, ese temor, esa inclinación ha entrado a la mente de ese niño o jovencito? Y muchas veces ya cuando eso llega y ya son adolescentes es porque la confusión está entrando muy profundo en su corazón. Pero de aquí es, yo lo que recomendaría ya, digamos que ya el caso está ahí, el muchacho me está diciendo o yo lo veo. Cuando tú eras niño y yo tuve un niño y una niña, me preocupé y lo hablé con tu mamá de que tú ibas a hacer, yo iba a reforzar siempre tu identidad como hombre. Y lo hice. Desde que tú tienes memoria, sos hombrecito, así se comportan los hombrecitos, hasta los colores. Te di, estos son los colores masculinos y estos colores femeninos, nada que ver. Juguetes, estos juguetes son apropiados masculinos y estos, nada que ver. Filtrar todo lo que entraba a tu círculo de influencia. Pero, ¿qué pasa cuando alguien ya está en una etapa en donde hay otra batalla ya más dura? El amor, la oración y la plática, una plática honesta, sincera, escritural. Porque tentaciones hay muchas. El que es heterosexual tiene tentaciones, y que no diga que no. Si es hombre, le gustan las mujeres, y esa va a ser su tentación. Es cierto, a mí no me gusta cuando la gente actúa como que desde que es cristiano, ya no, pues ya se le apagó la carne. Sí. No es cierto, pero hay una fuerza más poderosa Amen. en nosotros, que es el Espíritu Santo. That's right. Hay una fuerza más poderosa, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros, siendo heterosexuales, decidimos ser fieles y leales y vivir una vida santa con la ayuda de Dios, lo logramos. No perfecta, pero correcta. Y lo mismo puede pasar con cualquiera, no importa qué tentación tenga. Sí, sí, sí. Reprende esa tentación porque no es de Dios. Yo creo que eso es clave también porque, digamos, si es una persona ya adulta que tiene estas tentaciones o esto es con la lucha personal de esta persona y ahora le ha rendido su vida a Cristo, primero yo voy a decir que ni yo ni nadie en esta iglesia llega al cielo por ser heterosexual tampoco. No. O sea que ser heterosexual no es lo que me abre a mí los cielos, sino que siguiendo el plan de Jesús, entregando mi vida a Jesús, arrepintiéndome and turning away from my Sí, sin, tu pecado. pero realmente la salvación viene por medio de la gracia de Dios y nuestra fe en Jesús, Claro. en el trabajo que ocurrió en la cruz. Entonces, cuando uno le da su vida a Cristo, seguimos lo que Jesús nos ha dicho, que recojamos nuestra cruz, this idea that we need to die to ourselves, que tenemos que morir a nosotros, que así como el hombre que tiene la tentación heterosexual de dormir con todas las mujeres Posibles. atractivas que se les presenta, así toda persona va a tener que cuidar su pureza, va a tener que cuidar su actividad sexual conforme al diseño de Dios, pero es simplemente una de las cosas en nuestras vidas que tenemos que someter en obediencia a Dios. Una de tantas cosas Claro. que tenemos que entregarle a Dios. Mira, ¿qué le pasa a un soltero hoy o una soltera hoy? Tiene el hombre, aquí hay algunos, ¿no? 30 y plus años y está soltero. Pues ni siquiera quiero imaginar la lucha que tiene porque es hombre o en el caso de una mujer. Es una necesidad fisiológica, es diseño de Dios en el hombre. Pero ¿sabes qué? Está soltero y el sexo fuera del matrimonio es pecado. ¿Qué hace un soltero en Cristo Jesús? Se mantiene para el Señor, se cuida, cambia las cosas que anda viendo, las cosas que anda pensando, las cosas que anda imaginando, se cuida para poderle ser fiel a Dios todos los días. Entonces, si aquel dice que tiene estas tentaciones que no son heterosexuales, pues el consejo es el mismo. En la Biblia hay un ejemplo muy importante para este caso, porque dice la Biblia
que cuando leyeron la palabra de Dios en los tiempos de Esdras, se dieron cuenta que estaban en pecado porque tenían mujeres que eran cananeas y que eran paganas, que adoraban otros dioses, y tenían hijos con ellas. Y entonces vinieron delante de Esdras, y no recuerdo si Zorobabel fue parte de esta historia. Pero ellos le dijeron. Sí, ellos estaban. Y ellos le dijeron, sáquenlas. O sea, si esa mujer no se convertía al judaísmo, al Dios verdadero, ellas y sus hijos tienen que salir. Y ellos dijeron, estamos mal. ¿Te imaginas? Estás mal. Y este es el remedio. Y dice la palabra de Dios que arrepentidos delante de Dios se deshicieron. ¿Te imaginas? Entonces, hay que dejar las drogas, hay que dejar las borracheras, hay que dejar los robos, las estafas. Hey, entonces cuando alguien dice, y en mi caso, si es pecado, déjalo. Punto. Sí, porque cuando no hacemos eso, lo que realmente estamos diciendo es que no estamos dispuestos a someternos a Dios. Sí. To yield before God. Claro. Entonces es un acto realmente de someterse, no vivir mi vida according to lo que yo quiero, mis deseos carnales o personales, sino que quiero vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y eso nos afecta a todos, y eso para todos nosotros es un reto, decidir realmente dejarlo de ayer, que el hombre antiguo ya put him to death, so that we can be raised to life in Jesus. Y otra cosa, yo he aprendido y he visto a través de los largos años que tengo ya viviendo en esta tierra y como cristiano, cuántas personas resultaron con tendencias homosexuales, perdón, a causa de abuso. No, there's a large. O sea, gente que vive hoy un estilo de vida homosexual, pero fueron violados de niños. Perdón, no nacieron así. No, sufrieron un trauma de esos. Entonces, lo que quiero es, hay traumas en donde la persona fue violada, molestada, perdón, o ¿quién te dijo? ¿Cómo fue? Yo no sé cuántos de los varones que me escuchan el podcast o me ven en el podcast saben de jovencitos que tuvieron un primo que los tocó, que tuvieron un vecino que les propuso sexo siendo hombres, que tuvieron en su experiencia algo que sus papás nunca supieron y estuvieron en peligro de ese tipo de cosas, y cuánto tiempo tuvieron que manejar ese pensamiento con la pregunta, ¿soy heterosexual o no? ¿Por qué tengo esta duda o por qué tengo esto? Y te das cuenta que fue plantada ahí a través de los medios. Imagínate un niño de 10, 12 años oyendo a la maestra decir estadísticamente, aquí entre ustedes hay hombres que les gustan los hombres, hay niños que les van a gustar los hombres, y eso está bien. Si ese fuera el caso, uno tiene que investigar, platicar, analizar. Y te digo, un papá o una mamá necesita hablar, platicar, instruir, enseñar, orar y no darse por vencido o por vencida. Porque eso sí digo, yo puedo seguir amando a mi hijo toda la vida, pero jamás me voy a dar por vencido y jamás voy a conceder que eso es normal o es correcto y que vaya de acuerdo con lo que Dios estableció. Yeah, amen. Which brings us to our last question, y hoy sí porque el stop ha estado ahí por mucho tiempo, pero aquí hay una pregunta que yo creo que también es importante en el comportamiento de nosotros como iglesia para con las personas que se identifican de esta forma. La pregunta es, si nosotros estamos en Cristo y tenemos familiares gays, ¿cómo los podemos amar? Con todo el corazón. Amen. Con todo el corazón. No te pasa nada si le das un abrazo, no se pega. En serio. Yo gané para Cristo. I was going to say, you should tell this story. Yo gané para Cristo a un hombre
homosexual, pero de esos que ya, ¿cómo le dicen? Un flamboyant. Él se depilaba, él se ponía aretes, él caminaba. Verlo caminar a él, caminaba mejor él que muchas muchachas no saben caminar. Caminaba bien femenino, y era enemigo del evangelio. Le molestaba mi presencia porque él sabía que yo era cristiano y yo he sido un cristiano comprometido con Dios, un cristiano radical. Yo hablo de Cristo en donde quiera que esté. Entonces, pero una de las cosas que nunca hice, Elías, fue despreciarlo a él como si estuviera, como si tuviera sarnas o tuviera una plaga. Yo no tenía problemas en darle la mano, o no tenía problemas en platicar con él todo. Trabajábamos juntos. Y eso abrió la puerta a que él supiera que yo en realidad no tenía nada en contra de él. Yo quería nada más que él fuera salvo. Y eventualmente él vino a los pies de Cristo. Uh-huh. Pero durante 7 años platicábamos, discutíamos, nos peleábamos, nos volvíamos a contestar. Yo oraba por él y a veces lo ataba en el nombre de Jesús. Pero la dicha fue un día verlo con lágrimas en los ojos, decirme: yo le di mi vida a Jesús. Y eso fue 2 años antes de que él muriera de SIDA. Y él te cargó a ti siendo bebé. Imagínate, hay cristianos que jamás le hubieran dado su niño a que lo cargue él. Me dijo: can I hold him? Y le dije: sure. Porque yo creo que lo peor que podemos hacer los cristianos es caer mal, ser odiosos, sí, yeah. Ser gente que propaga odio. Nosotros propagamos el amor en Cristo Amen. Jesús. Amen. Amén. Amen. I Thank love you. that. I love that answer. Gracias. Y yo creo que el tema va a tener que continuar, que hay mucho todavía que hablar y decir. Yo quiero cerrar con este pensamiento. Yo también tuve la oportunidad de hacerme amigo de muchos que se identifican como homosexuales. Yo trabajé por un tiempo en el mundo de fashion en West Hollywood, Sí. que es donde se congregan. Y cuando entré a trabajar a ese lugar de ropa, yo era el único hombre que no era gay. Tanto que hasta entre ellos mismos después me dijeron que ellos se preguntaban si yo también era gay. Hasta que me preguntaron y les dije que no, y que hasta hijos tengo, ¿verdad? Sí. Y entonces nos reíamos, pero los pasábamos así como... Yo siento que para mí fue una escuela que Dios me puso para entender lo hermoso que es cada persona, y que cada persona, así como nosotros, que luchábamos con diferentes cosas, para ellos es ese tema. Para otros, antes de llegar a Cristo, eran otras cosas. ¿Cuánta gente no están en nuestras iglesias ahorita, en los domingos, que tienen un pasado diferente, con un pecado diferente al su vecino, pero Dios, al igual que todos, pagó el precio por todos? Y entonces es como entonces yo logro amarlos desde un lente de amor y no de un lente de fobia o un lente de discriminación o de arrogancia, y cómo amarlos como personas. Y cuando me salía de ese lugar, eventualmente Dios me abrió otras oportunidades, me fui de ahí, y para ese entonces me había acercado a 2 de ellos. Uno de ellos salí a tomar un café con él antes de irme, como mi despedida entre él y yo. Habíamos formado como que una amistad bien cool, y él tenía pues hasta su relación, él tenía un novio, y así que cuando salíamos a tomar un café, era pláticas así se sentía como que entre bros, entre bros, y estábamos hablando esa vez, y yo le dije: hey, mira, eso sí sentía en mi corazón, no quería irme sin una vez más confrontarlo, decirle: hey, yo soy cristiano, yo quiero que tú sepas mi amor por ti, el amor de Dios para ti. Entonces yo le pedí a Dios en camino a ese café, Lord, porque yo sí sentía ese peso, no quería desprender esta relación sin dejar por lo menos una buena semilla ahí, o la oportunidad de llevarlo ahí mismo a los pies de Cristo. Y estando ahí, busqué el momento y le dije: hey, mira, tengo X cantidad trabajando acá. Quería decirte que en ese tiempo que te he conocido, a ti, a esta persona, todos ustedes me caen tan bien. Y tú en especial, pues hemos formado como que una relación así entre bros. Y
quería que sepas pues que una vez más, tú sabes que soy cristiano, que sirvo en mi iglesia y todo esto, pero quería que sepas que Dios te ama y que ojalá yo haya podido representar a Jesús bien. Ese es el ángulo que se me ocurrió en ese momento. Quería que él sepa el amor de Jesús, y en ese momento pues él, lo que sí me dijo, no oramos juntos en ese momento, pero lo que sí me dijo es que él nunca se había abierto tanto a Christianity como ahora, que él siempre pensaba que la iglesia lo odiaba y que los cristianos no lo querían, pero que estando conmigo se pudo dar un ejemplo o una ventana en lo que podría ser parte de una comunidad cristiana, lo que es un cristiano. And so, para responder a esta pregunta, nuestro deber es amar, el deber de Dios es confrontar. Nuestro deber es amar y mantenernos parados sin movernos de la verdad para acomodar a nadie, porque cuando acomodamos a alguien estamos condenando. El amor verdadero trae libertad con la verdad. Entonces, es importante que amemos sin movernos, pero que nuestro enfoque sea más que todo ser el amor de Jesús aquí en la tierra, y que Dios y el Espíritu Santo sean los que be the one that convicts them, you know, and He will. Y así los dejamos. I don't know if you want to. Amén. Sí, bueno, el tiempo, para que vean cómo fluye el tiempo, cómo pasa el tiempo, y apenas estamos rascando la superficie. Yo quiero despedirme hoy de todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos y volver a regresar a la base, y es, sin la Escritura, todo lo que dijimos acá no tiene sentido. Necesitamos la base, y necesitamos que cada hogar tenga las Escrituras, que cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, cada abuela, que seamos gente que entiende la importancia de las Escrituras, que el mundo sacó la Biblia de las escuelas y de la sociedad y de la cultura, y todo está saturado de lo que va en contra de las Escrituras. Esos son ellos, pero nosotros vamos a reposar sobre la sola Escritura, toda la Escritura y nada más que las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga, suscríbanse y activen la campanita. Bendiciones. Amén.